Este es el número 14, tema 14. Ajá. Y usted dice, y bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que no culpes a nadie, ser responsable de ti mismo. Cuando vaya al salón de belleza, no culpe al que le cortó el pelo, córtese usted mismo por el tipo de cabello que tiene. Amén. Entonces el tema dice, no culpes a nadie, ser responsable de ti mismo. ¿Por qué? Porque vamos llevando la serie que se titula Abriendo nuestros ojos en el proceso. Y qué bueno, mire hermanos, este proceso no ha terminado, ¿verdad? Aquí estamos todavía, mire. Pero a lo mejor puede terminar hoy o mañana, ¿verdad? ¿Quién sabe? Que va a terminar, va a terminar. Eso sí es. Pero debemos de ser responsables de nosotros mismos. Leemos la Biblia en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 13. Vamos a estar viendo una historia conocida por todos los que estamos aquí. Y yo pienso que aún la gente no cristiana todavía conoce muchas historias bíblicas, ¿verdad? Porque han leído la palabra. Pero esta es una historia muy especial en la cual vamos nosotros a aprender. Y no se siente enojado cuando la palabra quizás va dura, ¿verdad? Y usted, por mí lo dijo el hermano, ¿ya vistes? Qué bueno que comprendemos que por usted lo decimos, ¿verdad? Es lo bonito, entender y comprender. Pero no, dice la Biblia que agarre lo que a usted le va a bendecir o lo que... por ejemplo, cuando usted no esté haciendo aquello y que la palabra toca algo que usted no lo está haciendo, no se enoje. Dele gloria a Dios, ¿verdad? En cambio, si usted lo está haciendo, enójese no con Dios ni con el predicador, enójese con usted mismo. Amén. Porque la Biblia nos ha llamado a serle fiel a Dios. Dios no nos ha llamado a hacerle perfecto a Él, porque no vamos a hacerle perfecto en ningún momento. Pero sí podemos tratar de ser fieles a Dios. Amén. Entonces, dice la Biblia así, ya lo tenemos todos. Primera Samuel, capítulo 14, si no me equivoco. No, perdón, capítulo 13. Ahí dele vueltecito usted la hojita. Es la misma, ahí estamos cerquita. Ahí estamos cerquita. Capítulo 13, verso 11. Amén, dice la palabra. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba o se iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Verso 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Y adelantito dice, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Amén. Tomen asiento, hermanos. La mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de este hombre, ¿verdad? Saúl. Si usted ha leído la historia de Saúl, a Saúl lo describe la palabra como un hombre alto, de buen parecer y muy inteligente. Y la Biblia nos enseña que Dios lo llamó. Oiga, mire qué privilegio, hermano, para ser el primer rey de Israel. Qué bendición, ¿verdad? La misma bendición que Dios ha hecho con usted y conmigo. Nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Es una bendición. Porque ¿qué éramos antes? ¿Éramos reyes? Nah. ¿Qué decían de nosotros? Ese es un borracho. Ese es un drogo. ¿Se acuerda de usted? Ese es un ladrón. Pero ahora ¿qué? Hijos de Dios. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Bendito sea Dios. Entonces Dios llamó a este hombre, hermano, a Saúl, y físicamente tenía esas características. Pero aunque allá en su interior tenía ciertos problemas, como todos nosotros tenemos problemas, aunque seamos cristianos o hijos de Dios, tenemos también nuestros problemas interiores. Este hombre físicamente lo tenía todo.
Amén. Alto, rubio, hermoso. Todas esas características, ¿verdad?, que sueña la jovencita, ¿verdad? Encontrarse un hombre alto, rubio, de ojos verdes. Lástima que nunca lo van a encontrar. Van a encontrar, ¿verdad?, morenazos, chaparritos, fellitos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, es un privilegio que Dios lo llamó, pero pasó el tiempo. Y es aquí el problema muchas veces, que cuando pasa el tiempo, el cristiano va perdiendo ese su primer amor. Cuando Saúl empezó como rey, fue y hasta defendió una tribu, ¿verdad?, de israelitas. Y cuando peleó, ganó, Dios le dio la victoria a todos. Lo levantaron, lo ungieron como el rey, lo eligieron como el rey ya directamente. Aunque hubieron otros que decían, y que no lo apoyaron, no lo respaldaron. Pero el tiempo pasó, hermanos. Y el tiempo pasó y pasó y usted sabe que Israel siempre estuvo en guerras. Amén. Usted ha leído la palabra, ¿verdad? Siempre. Antes de que Dios levantara a Saúl, Dios levantaba jueces. Levantó Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Levantó a otros más, entre esos a una mujer. ¿Se acuerdan de la mujer esta? ¿Cómo se llamaba? Débora. Levantó a Sansón. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando estos hombres que Dios levantaba morían, el pueblo se volvían otra vez a su mismo andar. Hasta que el pueblo de Israel dijo: queremos un rey como las otras naciones. Esa es la historia. Y así fue como Dios eligió a Saúl como primer rey. Pero pasó el tiempo en la vida de Saúl. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y Dios lo probó por medio del profeta Samuel. Dios lo probó y le dijo: vas a esperarme en cierto lugar, y el séptimo día yo voy a llegar ahí. No vayas a hacer sacrificio alguno, porque yo voy a llegar ahí, le dijo el profeta. Es como que Dios le estuviera hablando. Amén. Así. Es como cuando se predica, hermanos. Es como que Dios nos está hablando. Amén. De cómo nosotros tenemos que enderezar nuestras vidas si es que han dado chuecas, o cómo nosotros debemos de caminar para poder alcanzar esa meta. Y Samuel le dijo: me vas a esperar 7 días en cierto lugar. Y la Biblia dice que cuando la batalla se puso fuerte, es que no hay batallas fáciles, hermanos. No hay problema fácil. ¿O sí? No hay problema fácil. Problema en un hogar no es fácil. Problema con los hijos no es fácil. Problema con la esposa o con el esposo no es fácil. Problema en el trabajo no es fácil. Problemas físicos no es fácil. Es que no hay batalla fácil. Y es aquí cuando alcanzamos victoria, cuando aprendemos a esperar en Dios y a confiar en Dios. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que buscamos solucionar nosotros, por nosotros mismos, esos problemas, y en lugar de arreglarlos, los empeoramos. ¿Qué sucedió con Saúl aquí? Dice la Biblia que Saúl, cuando vio a los filisteos, ¿saben ustedes cuántos de los israelitas eran para la batalla?
eran bien pocos. Más adelante les voy a dar el número. Pero se adelantó y tuvo miedo porque la gente se le estaba yendo. Y esa fue la prueba que tuvo este hombre. Dios le había dicho que él siempre iba a estar con Saúl. Así como le dijo Dios a Josué. Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Eso ya, él tenía que manifestar eso. Y luego le dice a Dios, se comprometió a Dios diciéndole: yo estaré contigo. Cuando Saúl se vio rodeados por el enemigo, que era una cantidad de como unos 36,000 personas, bien armados, y eso más adelantito es el punto importante que vamos a entrar. La gente israelita se empezó a huir, empezó a esconderse, empezó a irse de ese ejército israelita. Y dice la Biblia que Saúl vino a hacer lo que se le había pedido no hacer. Lo hizo por miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacrificó, cosa que Dios le había dicho: espérame 7 días y al 7º día yo voy a llegar, pero no sacrifiques tú, porque yo voy a sacrificar a Dios. Era una prueba. Pero a la primera prueba Saúl demostró que no era valiente. A la primera prueba. Metámonos nosotros en esta tarde en ese personaje, en esa acción. La historia usted ya la sabe. Llegó Samuel y le dijo: neciamente has hecho. Lo que hoy Dios iba a confirmar. Oiga lo que le digo. Lo que Dios hoy iba a confirmar, de que ibas a ser rey para siempre, hoy lo has echado a perder. ¿Todo por qué? Por la impaciencia. ¿Qué hizo Saúl? Dice la Biblia que empezó a decir: es que por ellos yo lo hice. Es que por él yo lo hice. Es que por ellos se fueron y me dejaron solo. Por eso yo lo hice. ¿Qué estaba haciendo Saúl allí? Culpando a otros por su propio problema que hizo. Estaba culpando a otros. No, Dios le había dicho: espérame allí. Y si Dios dice: no te muevas, espérate, yo voy a sanarte. Espere, hermano. Esperemos. Si Dios dice: yo voy a solucionar tu problema, espérenlo. Pero ese es nuestro problema. ¿Verdad que ese es nuestro problema? La impaciencia. Somos impacientes. Y si alguien de aquí dice que no es impaciente, gloria a Dios. Enséñeme. Pero uno de los problemas que tenemos es eso. Somos impacientes. Y mayormente cuando concierne a las cosas de Dios. Cuando son con las cosas del mundo, es diferente, ¿verdad? Cuando eran las cosas del mundo, usted no se cansaba en las fiestas, ¿verdad? La mujer empezaba con esos grandes tacones que usa a brincar y a saltar y 2 horas, 3 horas, y se iba a esperar aquí hasta que otro le llegara y le hacía así. Allá iba, ¿verdad? Y a seguirle dándole y otra vez a esperar ahí, porque así era antes, ¿verdad? La mujer allí se quedaba sentadita y que llegara alguien por ahí a sacarla a bailar. ¿Quiere bailar? Sí, véngase pues. Y a la quebradita y esto. Y cuando a las 3, 4 horas de cansada hasta se quitaban los zapatos, pero seguían dándole, ¿verdad? Llegaba a las 6 de la mañana a veces y no querían que se terminara aquello. Éramos pacientes para eso. Bueno, ¿cuál era el propósito del enemigo de actuar en contra o de desarmar al pueblo de Israel? Porque esa es la parte que vamos a entrar de ahorita. Esta es la parte que vamos a entrar ahorita.
Amén. Si usted anda desarmado y un problema lo está agobiando, si es posible, hasta está pensando usted apartarse del camino del Señor por el problema, y usted porque está desarmado, usted no culpe a nadie. No culpe a nadie. No culpe a su mujer porque usted no puede buscar de Dios. No culpe a su hombre porque no puede buscar de Dios. No culpe a sus hijos porque no quiere buscar de Dios. Usted no quiere buscar de Dios porque usted no quiere. Así. Esta historia es una historia muy bonita que está muy paralela a nuestras vidas, a nosotros. Porque la historia cuenta que Israel se encontraba, ¿sabe con cuántos hombres? Con 600 hombres. Y de entre estos 600 hombres, ¿sabe quiénes eran los únicos que tenían espadas para pelear? Solamente Saúl y Jonatán. Amén. Fíjese esta historia. El resto de la gente de Saúl huyeron, dice la Biblia, porque tuvieron temor. Y es aquí donde viene el problema muchas veces de los líderes, hermanos, digamos de los pastores de congregaciones, donde muchas veces buscamos el número y no buscamos eso de la palabra del Señor en la gente que amen a Dios con todo su corazón. Para nosotros es muy importante aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el problema aquí que Saúl se preocupaba más por seguir a David que por tener un buen ejército equipado. Pero mire, el enemigo tenía 36,000 personas del ejército para ir a pelear en contra de David, contra de Saúl, con 600 hombres. 600 hombres le quedaron a Jonatán. Oiga bien, 600 hombres. Y Saúl culpaba a los que se fueron, pero nunca se culpó él mismo. Por eso es bueno ponerse en el espejo espiritual, hermano. Pongámonos en el espejo espiritual y digamos, ¿por qué yo hoy he decaído espiritualmente? Es que el pastor predica muy duro. Es que los que ayudan al hermano, al pastor a predicar, predican muy duro. No, es que no me sé las alabanzas. No, pongámonos en el espejo. Y cuando usted se pone en el espejo no va a ver a nadie más sino que usted, a usted mismo. El enemigo, dice la Biblia, oiga bien esto, teniendo a un rey que lo eligió Dios para que enseñara a Israel no solamente a defenderse, sino también a atacar. Entonces yo pregunto en esta tarde, ¿quién controla a quién? En el capítulo 13 de 1 Samuel, verso 19 dice, en toda la tierra de Israel, oiga bien esto, en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. ¿Sabe quién era el herrero? El herrero era el que hacía las armas, la espada, lo que se usaba antes, la espada, los arcos, las flechas, los cuchillos, porque esas eran las armas de aquellos años, de aquellos tiempos. En todo Israel no se hallaba un herrero. Dice, ¿por qué? Porque los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas, por lo cual todos los de Israel tenían que hacer ¿qué? Descender al donde estaban los filisteos. El pueblo de Dios siendo controlado por el enemigo. Entonces el pueblo de Israel no podría culpar a nadie. Mire, cuando Dios levantó a Jeremías, maltrataron a Jeremías.
lo encerraban, lo golpeaban. Cuando Dios levantaba a los profetas, cuando Dios levantaba a los predicadores, esos hombres valientes y mujeres valientes, el pueblo, hermanos, lo golpeaban. Por eso dice la Biblia que cuántas veces quise a ustedes hablarles por medio de los profetas, ahora por medio de los apóstoles, por medio de Jesucristo, y nunca entendiste. Cuando Jesucristo les enseña ahí que los quiso juntar como la gallina junta a sus polluelos. ¿Quién controla a quién? Si nosotros, hermanos, estamos siendo controlados más por las cosas del mundo y le está yendo mal, no culpe al hermano, no culpe a la hermana, culpémonos nosotros mismos. Si yo ando decaídamente espiritualmente, yo no puedo culparle a usted. El culpable soy yo. ¿Por qué? Porque quizás he dejado de amar a Dios. ¿Cómo empezó Saúl? Saúl amaba a Dios. Hasta profetizó, dice la Biblia, danzaba, dice, y era hermoso el principio de Saúl. Pero fracasó, se desesperó. Amén. Y mire, dice la Biblia en el verso 22. Oiga bien esto. Sucedió que en el día de la batalla, oiga bien esto, no había espada ni lanza en manos de ninguna de la gente que estaba con Saúl, ni con Jonatán. No tenían ni espada ni lanza, nadie. El resto había huido. Mire, Dios le dio la victoria a Gedeón sin espadas. Y el profeta dice que las batallas no se pelean con ejército ni con espadas, sino con el Espíritu Santo de Dios. Se ganan las batallas. ¿Cómo es la manera que usted y yo vamos a ganar esas batallas? Buscando de Dios, amando a Dios, pensando siempre que pueda ser que hoy, este día, sea el último día que Cristo venga y nos lleve. Porque yo creo eso, hermano. Yo creo que el Señor va a regresar. Los ángeles le dijeron a los apóstoles: varones Galileo, ¿qué veis? A ese que le veis ir así, también así le veréis venir. O sea, Cristo viene. Amén. Él va a regresar. Ojalá que usted y yo estemos preparados para cuando ese día acontezca. Esa es una doctrina de la iglesia desde los años que empezó la iglesia cristiana. Desde los años que el Señor Jesucristo predicó en esta tierra. Porque el Señor Jesucristo dijo: me voy, pero volveré. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una doctrina, es una enseñanza. Pero Apocalipsis también dice en el capítulo 22 que ninguna cosa inmunda entrará a los reinos de los cielos. Así dice la Biblia. Entonces, nuestro caminar no depende del que tiene a su lado usted, ni depende de mí, de usted. No. Mi caminar en el Señor depende de cómo yo viva con Dios. Y si a mí me va mal espiritualmente, yo no tengo por qué culparle a usted. Amén. Yo no tengo por qué culpar. Hermano, decía, ¿quién controla a quién? ¿Qué hacía Israel? Ir donde el enemigo a que le sacara filo al asadón. Usted puede leer la Biblia. Yo nomás traigo porciones cortas por el tiempo, ¿no? Pero dice la Biblia que cuando necesitaban sacarle filo al cuchillo, al asadón, tenían que ir ¿dónde? ¿Dónde los filisteos? ¿Por qué? Porque en Israel no había herreros. Es duro, difícil que el cristiano, hermano, sea todavía controlado por el mundo.
Que el amigo le diga un día domingo, por lo menos un día viernes, ¿verdad? De servicio, o los días que hayan servicio en cualquier congregación. Mira, no vayas, vente, tengo una fiesta, tengo un cumpleañero, ven. Y que el cristiano deje de venir a la casa del Señor por irse a un lugar de allá. Cosa sencilla que le estoy mencionando. ¿Quién controla a quién? Pregunto, y no me conteste con voz, o solamente ahí en su corazón. Mire, ¿tenía la promesa Saúl de parte de Dios de que Dios iba a estar con él o no la tenía? La promesa estaba. ¿Quién fue el culpable entonces de que cayera en un fracaso grande la vida de Saúl? ¿La gente? No fue la gente. Fue él mismo. ¿Qué culpa tengo yo que usted no sienta la presencia de Dios en un culto? ¿Ah? Es que hoy no se sintió la presencia de Dios. No la sintió usted, pero otros sí. ¿Cómo es el estilo de vida que llevamos? Así como es el estilo de vida que llevemos, pues así también. Qué lindo fuera que en la congregación fuéramos metidos con Dios y que nuestros servicios de alabanza y de adoración, hermano, en lengua y profetizar y interpretación de lenguas y el altar lleno hasta los niños, los jóvenes, humildemente buscando de Dios, decentemente buscando de Dios, amorosamente buscando de Dios. Qué lindo, hermano. Cuando Israel quería sacarle filo a un cuchillo, tenía que ir con el enemigo. Ahora mire, y esta es una historia bíblica que yo no la estoy inventando, ahí está, y que trae una enseñanza para nosotros. ¿Ah? Porque ¿a dónde va usted a sacarle filo a su cuchillo, hermano? ¿Ah? ¿A dónde? Y no le estoy hablando literalmente, le estoy hablando en su vida. Que cuando nos subimos al carro, lo primero que suena ahí es pura música mundana. ¿Ah? Pura música mundana. Eso es sacarle filo al cuchillo. Que el mundo está sacando filo, pero ¿filo para qué? ¿Para estar bien filo cuando el Cristo venga? No. Hermano, un día vinieron los apóstoles y le dijeron al Señor Jesucristo. Esa era la lectura que iba a leer al principio, pero dije, un día vino Pedro y vinieron los apóstoles y le dijeron, Señor, mira, antes éramos 40, para darle un número, ¿no? Antes éramos, mira, Señor, 70, mira, antes éramos 100, Señor, mira la multitud que te seguía, Señor, pero mira, ahora solo hemos quedado 12 y tú, Señor. Y el Señor les dice, ¿al caso quisierais ir a ustedes también? Y ellos se pusieron al espejo y se vieron, no. ¿Sabe por qué se fueron? Dice que abandonaban de seguir al Señor porque la palabra del Señor era muy dura. Era muy difícil. Hermano, sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza, ni ninguna gente tenía nada. Dice la Biblia, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén, estar firmes. Firmes en el Señor. Hermano, cuando llegue el día de la batalla, cuando llegue el problema, cuando llegue el momento de la dificultad, cuando llegue el momento de la enfermedad, porque todos los que estamos aquí estamos expuestos a que cualquier día nos digan, tienes tal problema físico. Imagínense que Dios no lo permita y Dios nos ayude, pero que nos dijeran un día, como le dijeron a un hermano pastor, fue a un chequeo rutino, un chequeo que le tocaba un chequeo, y fue. ¿Y qué fue lo que le encontraron? Un chequeo que él no iba por eso, pero en el chequeo que le hicieron, le sacaron sangre y todo,
le encontraron que tenía cáncer. Y cualquiera de los que estamos aquí a escuchar que nos digan que tenemos cáncer, porque es una enfermedad terrible. Es algo terrible. Y cuando llegue ese día, ese momento, ¿estamos armados con esa paciencia? ¿Con esa confianza en Dios? ¿Cuál es el arma mayor, fuerte de nosotros? La oración. Ahora preguntémonos, ya que sabemos que esa es una arma, ¿oramos? ¿Cuál es la otra arma que tenemos como cristianos? La palabra, el alimento. Este es como un pan. Esto es mejor que el buffet chino. Porque esto no lo va a enfermar. Esto le va a dar vida. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces comemos este pan? ¿Sabe qué dice el Corintios 11? No recuerdo el texto que leemos para la Santa Cena. Dice, por eso en las iglesias, en las congregaciones, hay unos, dice, enfermos. Y no está hablando de enfermedad física, está hablando de enfermedad espiritual. Débiles. Y por otro dice que son, duermen. O sea, espiritualmente hablándolo. Llegó el día de la batalla contra Israel, 600 hombres contra 35,000. Hermano, solo ponga usted su imaginación. 35,000 personas bien armadas contra 600 hombres. Pregunto, ¿creen ustedes que Dios no le hubiera dado la victoria con 600 hombres en contra de esos 35,000? Aunque al final sí la dio Dios, porque Dios es misericordioso. A pesar de que como somos nosotros infieles, rebeldes, ¿verdad? A pesar de lo que somos, hermanos, a pesar de que a veces, a muchos quizás de nosotros o algunos de nosotros hemos perdido ese primer amor. Porque ¿qué es perder el primer amor? Usted ya lo sabe. Pero a pesar de eso, Dios ha permanecido fiel. Porque yo le aseguro que si usted se pone en el espejo de su vida y vuelve a los días cuando usted empezó a caminar con el Señor, usted era todo amor en el Señor. ¿Sí o no? Pero conforme los años hemos ido perdiendo ese primer amor. Antes hacíamos con amor las cosas, hoy a como salgan. El enemigo tenía a su pueblo preparado. ¿Sabiste que el enemigo tenía a su pueblo preparado? Hablándolo literalmente ahorita, igual. Mire, estas fiestas que acaban de pasar, es una tristeza que hubieron hasta gente cristianas celebrando eso. Es una tristeza de ver gente cristianas, sus casas adornadas con eso. Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros. Y en esas batallas cada carro a veces llevaban 2 soldados. Uno el que llevaba, ¿verdad?, con las riendas de los caballos, y el otro soldado era el que iba tirando flechas o armado. Pero si pongamos un soldado por carro. ¿Cuántos soldados iban allí en carros? 30,000 soldados. Luego dice la Biblia, 6,000 hombres de a caballo. 6,000 hombres de a caballo. Y un pueblo numeroso como la arena. Imagínese usted cómo era ese pueblo. El enemigo. Y el pueblo de Dios cómo estaba. Desarmado. Desarmado por culpa de quién? De los que nos rodeaban, por culpa de nosotros mismos. Si usted está desarmado espiritualmente hoy, no culpe a nadie, hermano. No culpe a sus hijos. Cúlpese usted, culpémonos nosotros mismos porque hemos perdido ese primer amor. ¿Usted cree que no hay espacio, no hay tiempo para buscar de Dios mientras los hijos duermen? La
cosa que cuando los hijos duermen se le da más libertad a las novelas o al Facebook y como dijo aquel, ¿verdad?, al book face y a todas esas cosas. Se juntó una multitud de ¿cuánto? 36,000 soldados en contra de 600 hombres. ¿Verdad que dan ganas de llorar al escuchar eso? ¿Cómo están las congregaciones hoy en día, hermano? Pero la verdad, hay muchas congregaciones que hemos perdido lo que es la prédica de la palabra del Señor. ¿Ah? A veces se oye duro, cuando predicamos aquí, no solamente cuando yo predico, a veces cuando los hermanos que predican aquí, se oye duro. Pero ¿sabe qué? Cuando el padre castiga a su hijo, lo castiga porque lo ama. Uno no castiga a los hijos porque no los quiere. Aunque uno como hijo dice, que no me quiere mi papá. No, mi mamá, mi papá, y aquí queda. No, uno como padre castiga a sus hijos y los disciplina porque uno los quiere. Y así dice la palabra del Señor. Dios a todo aquel que toma como hijo, lo disciplina. Entonces cuando escuchamos la palabra muchas veces dura. Pero hermano, es mejor la palabra que me va a dar vida, aunque me va a sentir un poquito mal, pero que estar escuchando chistes. No estamos para eso, congregación, no estamos para eso. El enemigo se juntó para pelear contra Israel. Israel, necesito que me le saque filo a este cuchillo. Y el filisteo, ¿sabe qué? La Biblia dice, usted puede leerlo, les cobraban caro por afilar un asadón, por afilar un cuchillo. Ahí dice la Biblia, usted puede leerlo. Era bien caro por sacarle filo a los instrumentos. Pero el enemigo no permitía que Israel hiciera espadas, ni lanzas, ni nada de eso. Y si por ahí había un herrero, yo pienso que llegaban los filisteos y lo agarraban y quizás hasta lo mataban. ¿Sabe por qué? Porque si Israel se armaba bien, los filisteos, quién sabe cómo les hubiera ido. El verso 22. Pero si dice, estamos ahí siempre, el verso 22 dice, pero si las había en Saúl. ¿Quiénes eran los únicos dos que tenían espada en Israel? Los únicos dos. Mire, ¿sabe usted quiénes eran los únicos dos que tenían espada en Israel? Jonatán y Saúl. ¿Y los otros 600? No tenían espadas. Y aparte de los otros 600 que no tenían espada, ¿dónde estaba el resto? En las cuevas, en los montes, escondidos, con miedo, con temor. Y 600 hombres ahí sin nada, solamente Jonatán y Saúl con espada. Gracias a Dios que usted está aquí en la casa del Señor y que se esfuerza para estar los días de servicio, los días de oración. Ese esfuerzo es bendecido y es la manera como nos armamos para hacerle frente cuando el día de la batalla llegue. Porque a lo mejor ahorita usted no trae batalla, quizás batalla de estar ahí, ¿verdad? Porque también esas son batallas. Pero cuando llegue el día de la batalla, de un problema, de una dificultad, de una mala noticia, ese es el momento. Si tenemos aquella arma que se dice confianza y paciencia en Dios. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Mire, hermano, mire qué misericordioso es Dios. ¿Cómo encontró Dios a Gedeón?
¿Se acuerda qué le dijo Dios a Gedeón? Hombre valiente y esforzado. Pero, ¿sabe usted dónde estaba Gedeón? En un lugar donde no debería estar. Estaba en un lugar donde se machucaban las uvas. Ahí estaba él limpiando el trigo, limpiando y viendo que el enemigo no viniera. Ahí estaba Gedeón. Pero de ahí Dios lo sacó y lo fortaleció y le dio una gran victoria. Sin armas. ¿Por qué? Porque el que está armado, hermano, como Gedeón, que aunque él no tenía espada, aunque tenía temor y miedo, porque como seres humanos tenemos eso. Porque ¿quién no va a tener temor cuando una noticia que le diga estás enfermo? O un problema. ¿Quién? Todos, si somos seres humanos. Pero cuando allá adentro Dios ve el corazón, como cuando dice la Biblia, Dios sabía quiénes no creían en Él y sabía quién le iba a entregar. Así dice la Biblia en la palabra del Señor. Él sabía quiénes no creían en Él y sabía quién le iba a entregar. Dios pesó el corazón de Gedeón, aunque estaba ahí temeroso, limpiando el trigo, porque los filisteos llegaban y mataban, destrozaban, porque el diablo solamente a eso ha venido, matar, hurtar, destruir. Pero de ahí Dios vio a ese hombre, lo levantó, hermano, y le dio victoria a Israel. Para ir terminando, mire, Jonatán tenía espada también. Jonatán solamente le acompañaba a una persona. ¿Quién era? ¿Se acuerda usted? No dice nombre, ¿verdad? ¿Pero quién era? Su escudero. Solamente. Con Saúl habían 600 hombres. Y de esos 600 hombres solamente él tenía espada. El resto no tenía espada. Y al frente tenían 35,000 guerreros bien armados y entrenados. Jonatán, mire, la diferencia de aquel que está preparado. Primero, confianza. ¿Usted tiene confianza que Dios está con usted? Amén. ¿Cuántos tenemos confianza que Dios está con usted? Amén. ¿Y cuando el día malo llega, sigue confiando? Porque cuando todo nos va bien, ¿verdad? Saltamos, brincamos, amén, gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando llega el día malo? ¿Qué pasa cuando llega el momento del problema, de la dificultad? ¿Se nos va el gozo? ¿Qué hizo Jonatán? Dice según capítulo 14, verso 6, dijo Jonatán. Le dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos ni con pocos. Miren la confianza. ¿Usted se enfrentaría con 10 personas que estén enfrente de usted? Yo corro. ¿Y qué voy a hacer enfrentándome a 10? ¿Ah? Más vale que digan que de aquí se fue que aquí quedó. ¿Sí o no? Confianza. Alguien que corre en el momento de la batalla. Mire, el momento de la batalla va a llegar, hermano. El día de la batalla va a llegar. Si hasta ahorita todo va bien, gracias a Dios, trabajo, físicamente estamos bien, nuestra familia está bien, tenemos buen trabajo, ganamos bien, pero cuando llega el día de la batalla, que Dios diga: voy a probarlo a ver si ciertamente me ama, a ver si esta mujer me ama, a ver ciertamente, voy a hacerle algo. Está duro, ¿no?
Dijo Jonatán, nos mostraremos a ellos. Si nos dicen esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en este lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen subid a nosotros, entonces subiremos. ¿Por qué? Porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Esta será la señal para nosotros. ¿Sabe qué estaba manifestando Jonatán ahí? Valor. Primero manifestó confianza. Si el Señor no está limitado para salvar con mucho, con poco, para Dios todo es posible. Confianza en Dios. Yo sé que voy a salir de este problema. Yo sé que Dios va a ayudarme a salir de esta dificultad. Yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios aquí. Yo sé que hay confianza. Y luego manifestó valor. ¿Pero sabe por qué? Porque estaba armado y sabía usar el arma. Saúl estaba armado, pero no sabía usar el arma. Aún la historia, ¿verdad?, de David, cuando Saúl lo vistió de las vestimentas, se quitó su ropa literalmente de pelear y se las puso a David. Y David no pudo pelear con las vestimentas de Saúl. Para que veamos que no podemos servir a dos señores, ni al mundo ni a Dios. ¿Somos o no somos?, dijo por ahí alguien. ¿Verdad? Yo recuerdo bien un pastor que llegó a predicar en la congregación donde yo conocí de Dios. Llegó a predicar, el hermanito del este de Los Ángeles, llegó él y predicó un tema que no se me olvida. Un tema, predicó el libro de Gálatas. Cuando les dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué os enseñó a ustedes no recuerdo bien el texto, pero donde dice que habéis pensado por el Espíritu y estás terminando por la carne? Y el tema que este pastor predicó ese día fue: órale, carnales. No se me olvida ese mensaje de este hermanito pastor. Órale, carnales. Pero también hay otro mensaje que predicó un hermanito que vino de Guatemala en una convención que tuvimos en Costa Mesa, California. Y ese mensaje me hizo llorar. El primer mensaje de órale, carnales me hizo meditar, reaccionar. Que muchas veces cuando hemos empezado en el camino del Señor, hemos empezado en el Espíritu, en el primer amor. Y hoy estamos terminando, no sé. Pero este hermanito predicó esa ocasión, hace muchos años, predicó un mensaje diciendo: caen los valientes. ¿Y sabe de quién habló? De Saúl. Caen los valientes. Y terminó el mensaje él hablando de cómo fue la manera como cayó Saúl. Y no solamente Saúl, hermano. ¿Sabe quién más cayó a la par de Saúl? Su hijo Jonatán. A veces nosotros como padres tomamos decisiones y nunca vamos pensando que esas decisiones van a afectar a nuestros hijos en un futuro. Un padre cristiano que diga: ya no sigo en el Señor, ya me cansé de los problemas, las dificultades, y que no me saludan, y que aquí, y que allá, y lo otro, y toman decisiones equivocadas como las que tomó Saúl. ¿Sabe quién paga las consecuencias después? Los hijos. Porque va a criar hijos alejados de Dios. Y sabe usted cuán difícil es tratar de traer un hijo a los pies de Cristo cuando ya tiene 18 años, cuando ya ha probado el mundo. Cuando un joven ya ha probado el cigarrillo, la droga, los amigos, el sexo y tantas cosas, para traerlo otra vez al camino del Señor, va a ser cosa difícil. Por eso no hay mejor decisión de un padre de armarse con la armadura de Dios, que es la palabra y la oración por sus hijos. Porque esos hijos nunca van a quedar como están. Esas niñas, esos niños de 5, 3, 4 años nunca van a estar así. Van a llegar a crecer un día. Y qué bonito es aquellos hermanos que cuentan, y yo he escuchado aquí a muchos de ustedes decir que mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi tío, quien sea, me enseñó, y gracias a Dios yo estoy aquí en el camino del Señor.
Concluyo, hermanos, concluyo. Dice el tema: no culpes a nadie, sé responsable de ti mismo. No culpes a nadie. No culpemos a nadie. Saúl culpó a la gente. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo por medio del profeta a Saúl: ve y te voy a dar la victoria sobre los amalecitas? ¿Se acuerda? Pero no vayas a traer nada de los anatemas a Josué. No vayas a traer nada de los anatemas y yo te voy a dar la victoria. A Saúl. Estoy confundiendo con aquel que fue a pelear con Josué, ¿verdad? Y trajo y escondió en su casa. No, a Saúl le dijo: los amalecitas, te voy a dar la victoria. Y dice la Biblia, oiga bien esto: mató todo aquello que a él no le agradó, pero lo que le gustó, lo dejó. ¿Y qué es lo que está matando en la vida del cristiano de hoy en día? Porque está matando lo que Dios le dice, mátalo, y está dejando lo que a él le agrada. Muchos cristianos les agrada la vida del mundo, pero también les agradan las cosas de Dios. Estamos matando las cosas de Dios, que Dios nos dice que las matemos, que nos deshagamos de eso. Pero no, estamos dejando con vida aquello que nos gusta. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que cuando llega el profeta Samuel, le dice, salió el rey Saúl, otra vez Saúl, le dice: hicimos, profeta, varón de Dios, lo que nos mandaste. Gloria a Dios que nos dio la victoria. Y dice la Biblia que el profeta le dijo: ¿qué es ese ruido que oigo por ahí? ¿Qué es ese ruido que escucho ahí? Y le dice el rey: es que el pueblo dejó lo mejor para Dios. Y el profeta le dijo: es que Dios te dijo que no dejaras nada con vida, que destruyeras todo. Dice la Biblia que cuando Jonatán tuvo la confianza y el valor de enfrentar al enemigo, solamente él y el escudero, dice la Biblia, hermano, dice así la palabra del Señor. Y póngase de pie, con esto termino. ¿Sabe qué dice la Biblia? La señal que le puso Jonatán y el escudero fue que si ellos dicen vengan, esa es señal de que Dios le iba a dar la victoria. Porque tuvo confianza y tuvo valor. Y eso lo necesitamos usted y yo. Necesitamos confianza en Dios y valor para seguir adelante. Amén. Valor para seguir adelante. Y como decíamos el viernes, tenemos que esforzarnos. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dijo Pablo a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate. Porque esto es de valientes, hermanos. Va a ser difícil si vivimos con lo del mundo y con las cosas de Dios. Va a ser difícil. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Jonatán iba subiendo donde estaban los 36,000 guerreros, dicen que sin que Jonatán usara su espada, ellos entre ellos mismos se mataban. Entre ellos mismos se mataban. ¿Sabe por qué? Porque Dios vio la confianza que Jonatán tenía y vio, hermano, la valentía de este hombre. 36,000 guerreros murieron sin que Jonatán usara la espada. Dios lo hizo todo. ¿Qué es lo único que usted y yo tenemos que hacer? Esforzarnos, hermano. Eso es lo único que tenemos que hacer. Buscarlo más a Él en la palabra. Tener momentos de devoción con Él, para que cuando venga el compañero de trabajo, de escuela o lo que sea, diciéndole: mira, haz esto. No, usted dice: no, es que yo amo a mi Señor. Yo amo a mi Señor.
Este proceso no acaba este domingo. Este proceso no acaba este domingo. Este proceso sigue. Y yo no le digo hasta cuándo, pero que sigue. Por lo tanto, yo le digo en esta tarde a usted, hermano, ármese, busque de Dios, ame a Dios, y cuando el día de la batalla llegue, usted va a estar bien preparado para salir victorioso de ese problema. Amén.